Saludos, Dios les bendiga. Les habla aquí nuevamente Cristian Vadillo en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo se pueden crear traumas debido a frecuentar ambientes llenos de frenesí y descontrol. Específicamente en los cultos de histeria colectiva que vemos muchas veces en los círculos pentecostales y carismáticos. Y quiero comenzar contando una experiencia que yo tuve en una ocasión cuando era pequeño. Mis primeros contactos con el pentecostalismo fueron de visitas a iglesias pentecostales, ya que yo me crié en un hogar más o menos católico romano, pero cuando nos invitaban a iglesias de otras denominaciones, pues yo iba con mi mamá. En una ocasión yo visité con mi mamá una iglesia pentecostal en los años 90, estamos hablando de para el 1995, 96 aproximadamente. En una ocasión me invitaron a mí y a unos amiguitos que yo tenía a un culto de jóvenes que iban a tener en una iglesia pentecostal. Fuimos y rápido, eso fue entrando al lugar, que era una casa donde estaban haciendo esos cultos. Había un montón de personas con sillas, arrodillados, llorando y gritando. Yo recuerdo que yo tenía como unos 8, 9 años por ahí, y el ver eso fue bastante impactante. Y recuerdo que la pastora nos dijo a mí y a mi amigo y a mi amiga que nos hincáramos de rodillas y que oráramos a Dios. Yo, al no ser de un trasfondo pues pentecostal, pues no sabía lo que es eso de la oración. Yo lo que sabía era rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Pues no sabía ni qué hacer, simplemente me arrodillé allí y comencé a rezar el Padre Nuestro porque era lo único que yo sabía. Cuando miraba al lado, pues había señoras gritando y hablando en lo que después me enteré que se llamaba lenguas, pero en realidad no son lenguas. Ahora que soy adulto, pues sé que eso es un fenómeno conocido como la glosolalia. Y esta persona comenzó a gritar descontroladamente y decía que teníamos que buscar presencia de Dios. Entonces yo estaba, asustado porque nunca había estado en un lugar de índole religioso, pero de esa manera. En esa ocasión mi mamá no estaba, sino que era un culto de jóvenes y de niños. Y nos fuimos más nada que yo y mis amigos allí. Y fue bastante impactante, tú sabes, ver todas esas personas gritando, llorando, hablando en supuestas lenguas y danzando también. Y como que nos incitaban a que hiciéramos lo mismo, o sea, pero que yo no sabía de qué esta gente estaba hablando porque yo venía de un trasfondo católico. Entonces, recuerdo que más adelante, en otra ocasión, en otra visita que tuvimos a esa iglesia pentecostal, esa vez sí fui con mi mamá, nos pusieron una película sobre el infierno. O sea, yo tenía 8 o 9 años y había muchas personas allí, entre ellos muchos niños y jóvenes, y les pusieron una película del infierno a niños. En esa película pues presentaban el infierno, la gente condenada, habían escenas de semidesnudos en el infierno, y eso fue, ¿sabes? Presentaban a los demonios, presentaban a Satanás,
fue algo bien traumante. O sea, había muchos niños que comenzaron a llorar de miedo, de terror, al ver esa película. Eh, y yo tenía hasta miedo también porque yo era un nene chiquito en esa época. Y era bien, bien fuerte para esa época ver ese tipo de películas. Y mucho menos, o sea, en niños, ver esas películas, tal, ¿sabes? Ver esas cosas. Recuerdo que todo el mundo salió de allí. Todos los niños que estaban allí salimos traumados. O sea, de ver al diablo, el infierno. Entonces que al final hicieron como un llamado para que la gente pasara al frente y aceptara al Señor, incluso a los niños. Yo salí con miedo con mi mamá. Yo estaba, uy, eso me da miedo. Eso fue una cosa impresionante. Eso fue cuando yo tenía como 8 años. Una visita que tuve en una iglesia pentecostal que fui como unas 4 o 5 veces fui con mi mamá. Otras veces fui solo. Recuerdo que no volvimos. Después de esa película no volvimos a ir a visitar a esa congregación. Por lo que hicieron, o sea, estar poniéndole películas de esa índole a niños. Mi mamá dijo que no volvíamos a ir allí. Tiempo después, dejé el catolicismo y eso. Pero más adelante en mi vida me contaron otras personas que tuvieron una crianza dentro del pentecostalismo. O sea, que su familia es pentecostal. Y me contaban de un drama muy famoso aquí en Puerto Rico que se llamaba La subasta de un alma. Donde había unas dramatizaciones de un hombre que estaba en pecado, que Satanás y Dios y Jesús estaban subastando su alma, algo así. Y que salía un hombre vestido como si fuera Satanás, ¿sabes? Y hicieron un drama ahí, que creo que el video está en YouTube. Y recientemente volvieron a hacerlo, el drama ese de la subasta por un alma. Y que eso también afectó a muchos niños, psicológicamente hablando. Eso para que usted vea que ese tipo de dramatizaciones fuertes, gráfico, del infierno, del diablo, de las torturas en el infierno, traumatizaron a mucha gente aquí en Puerto Rico y en otros lugares. Además de eso, yo podría incluir los cultos estos que hacen de liberación dentro del pentecostalismo en presencia de niños. O sea, en presencia de niños. Muchos cultos pentecostales de los 90 había una fiebre con eso de la liberación, de expulsar demonios en los cultos. Y vemos que muchos de esos cultos estaban presentes niños que veían esas cosas. Gente supuestamente poseída, revolcándose por el piso, blasfemando a Dios. Los pastores ahí danzando, gritando en un frenesí descontrolado. Y estar frecuentemente yendo a cultos donde se daban ese tipo de manifestaciones para un niño es algo que lo marca para toda la vida. Lo marca de manera traumante. Y esta gente de manera irresponsable hacían estos cultos de liberación frente a niños. O sea, frente a niños. Y eso es algo que marca al niño a lo largo de su vida. ¿Saben? En el desarrollo, en la adolescencia, en la adultez. Le va creando miedos y traumas que lo siguen toda la vida. Lo siguen toda la vida. Estas manifestaciones frenéticas de gente que de repente en el culto comienza a gritar, a sacudirse, a brincar, a convulsionar en el piso. O sea, es algo que impacta a un niño. O sea, cuando usted ve un culto de estos bien frenéticos, avivados, y usted lleva a un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, y de momento ve que su papá o su mamá o su tío o su hermano comienza a actuar de una manera frenética,
comienza a brincar y a sacudirse, a romper sillas, se cae para atrás, comienza a correr, a tirar puños, gritando y hablando en supuestas lenguas. Pues un niño pequeño ve eso y le da miedo. Dice, pero, uy, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Por qué él está haciendo así? Se va a traumar, le va a dar miedo, le va a dar terror y eso lo va a marcar por el resto de su vida. Porque en las edades tempranas los niños son como esponjas, que lo que aprenden en esas edades los marca para el resto de la vida. Por eso es que vemos también niños que ven este tipo de comportamiento frenético y descontrolado, que luego aprenden esa conducta y la imitan. Por eso que usted ve en algunos videos que hay en las redes sociales de niños que comienzan a danzar, a sacudirse, a brincar, a actuar como actúan los adultos en esos cultos. Es una conducta aprendida. Y a lo largo de la vida ese niño va a ir creyendo que ese tipo de comportamiento es una manifestación del Espíritu Santo. Porque ya ha sido acondicionado mentalmente a creer que ese tipo de frenesí, que ese tipo de euforia, que ese tipo de histeria es la espiritualidad, que eso es el Espíritu Santo, que eso es Dios, que eso es Cristo. Entonces, en ese tipo de cultos se amenaza o se dice a la gente que no cuestionen esas danzas porque pueden estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Su niño escucha eso, le da miedo. Dice, no mires para allá, no digas nada porque Dios te puede castigar. O sea, eso le crea traumas a los niños. Les da miedo, les da pavor, dice. Entonces, por eso es que llegan al desarrollo, a la adultez, y cuando ven este tipo de manifestaciones y escuchan a otra persona que dice que esas manifestaciones no son genuinas, no son realmente provenientes del Espíritu Santo, dicen, muchacho, no digas eso, que puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque ahí se activa lo que es el trauma del pasado, el adoctrinamiento. Entonces crea un mecanismo de defensa de decir, no, tú no puedes decir que eso no es de Dios porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y así hay una generación de personas que hoy en día podrían estar en la adultez, que están marcados por ese tipo de manifestaciones en su desarrollo, en su niñez, en su adolescencia. Porque estuvieron constantemente viendo este tipo de manifestaciones frenéticas. Y esto los traumó para toda la vida. O sea, esto es una realidad. Vemos personas que creen genuinamente que ese tipo de manifestaciones vienen de Dios. Pero es debido a un adoctrinamiento, un acondicionamiento mental. Por medio del miedo, por medio del temor. O sea, les hicieron creer que si ellos decían algo contra eso, van a ir al infierno. Entonces se les recuerdan lo que dice el pastor, no, que te voy a ir al infierno si haces eso, si haces lo otro. Entonces dicen, no, que si vas al cine, estás en pecado. Si andas en short, estás en pecado. Si vas a la playa, estás en pecado. O sea, si Cristo viene y te ve en la playa, te quedas y te pasas por la tribulación. Si haces esto y Cristo viene, del techo no pasa. ¿Ves? Fueron acondicionando mentalmente a una generación entera. O sea, vemos un montón de personas que han sido traumatizadas literalmente por la histeria pentecostal. O sea, hay muchas personas que son de mi edad, otros mayores que yo, que han sido traumatizados por ese tipo de histeria. Y no pueden dejar ese sistema, porque si dejan ese sistema de creencias en el cual fueron adoctrinados, eso sería considerado como apostasía, como abandonar la fe. Porque su fe ha sido depositada en el trauma, en el temor, en el miedo, en el frenetismo, en la histeria. O sea, su fe es eso.
Su fe es eso. Sin eso no pueden tener fe. Una fe basada en el miedo, una fe basada en el frenesí, en el descontrol, en la desconexión de la realidad, en delirios constantes, en temores, miedo a blasfemar. Todo el tiempo tienen miedo a blasfemar contra el Espíritu Santo. Delirios paranoides. Los demonios están viéndome. Tengo que tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu. ¿Ven? Están todo el tiempo así, envueltos en esa disyuntiva, que no saben ni qué hacer. ¿Sabe? Y así están. O sea, las mujeres no pueden usar pantalón porque eso es pecado. No pueden maquillarse porque supuestamente eso es pecado. Y si lo hacen, pueden ir al infierno. Esa es la mentalidad sectaria que vemos ahí. Una mentalidad y un legalismo extremo que trauma a una persona. Y mucho más si la persona se desarrolla en ese tipo de ambiente toda su vida. Por eso es que es tan difícil para muchos de ellos salir de ese sistema legalista, de ese sistema traumante, de terror, de miedo. ¿Saben? Es así. O sea, que es una realidad. Muchas personas han sido traumatizadas por la histeria pentecostal. Los traumas de los cultos frenéticos son una realidad. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga.